¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Estamos aquí en otra conversación muy interesante eh, de la historia de Chimbote. Muchos jóvenes que nos conectamos me han pedido tocar un tema sobre las obras íconos, de Chimbote. Mientras se unen algunos amigos, vamos probando micro. Quiero ver si se escucha bien. ¿Se escucha bien, por favor? Dígame si es así, por favor. Les agradecería bastante. Ah, sí se escucha bien. Perfecto. Listo. Bueno, estamos aquí reunidos en esta actividad interesante y política sobre el tema de la historia de Chimbote. Chimbote, allá por los años 40, era una caletita, era una caleta, ¿no? Cuenta la historia que desde Huanchaco, a través de una acción que se llamaba chimbar, unos botes, llegaron unos huanchaqueros a la caleta de Chimbote. Luego se instauraron las primeras familias y la bahía de Chimbote es, pero también lo era más, muy hermosa, una bahía sin igual, un mar rico en peces y lo hizo muy atractivo para el turismo. Es así como el Estado expropió un terreno frente a la bahía y construyó el Hotel Gran Chimú, ¿no? El Hotel Libertador, el Hotel de Turistas. Y de esta forma pagó a los ex dueños y consideró a la caleta de Chimbote como una zona muy turística. Lo era, sin duda, un paraje sin igual. Y luego en los años 40, 50, es cuando un presidente del Perú, José Balta, miró a la caleta de Chimbote como un sueño a seguir, como un sueño importante a desarrollar en la parte industrial. Y consideró José Balta a la caleta de Chimbote, a Chimbote, dándole el nombre de un puerto nacional. Lo consideró como un puerto nacional, José Balta. Los chimbotanos le debemos a José Balta esa decisión política que tuvo un presidente, porque obviamente la bahía era hermosa y tenía gran calaje. Este puerto empezó a desarrollarse y es así como encontró nuestra historia a un gran artífice también. Fue Enrique Meis. ¿Quién fue Enrique Meis? Enrique Meis fue el que construyó la primera ferroviaria. En ese tiempo, Enrique Meis estaba encargado de construir los trenes en el Perú. Pero la ferroviaria que se construyó en aquel entonces en Chimbote era algo muy interesante porque no era un tren que se tenía que construir en la zona horizontal de la costa, sino que era un reto de un tren que tenía que unir la costa y la sierra de Ancash. Fue el tren de Chimbote hasta Chuquicara, la parte de la sierra, hasta Huallanca, perdón, hasta Huallanca. Chuquicara era un puesto cercano, pero más allá, intermedio, diría yo, entre costa y sierra. Y en la sierra el punto final fue Huallanca. Chuquicara fue el punto entre costa y sierra, y es así como el tren construido por Enrique Meis unió a la costa y a la sierra de Ancash. De esta forma empezó a traerse los minerales de la sierra que venían de la parte de Conchucos, de Huaylas, y estos minerales llegaron y el puerto de Chimbote empezó a industrializarse, a exportar los primeros minerales. En ese tiempo había neptonio, cobre, plata, un poco de oro, zinc, y de esta forma empezó la industria en Chimbote. Estamos hablando de los años 40, 50. Es decir, a los que recién se conectan, yo diría que
el padre de la historia de Chimbote fue José Balta, un presidente que miró a una caleta en Chimbote como una visión industrial hacia futuro. Y esa construcción del tren que lo ejecutó Enrique Meis, que fue un reto de cruzar los Andes ancachinos de la costa a la sierra, constituyó una atracción a Chimbote en su primera actividad migratoria. Por eso que a veces yo me río cuando uno dice, oye, que este es trujillano, que este es el otro. No, todos en Chimbote somos migrantes. Si no, pregunten a sus papás. Vinieron de La Libertad, vinieron de Yacucho, vinieron de la sierra de Ancash, vinieron de Huánuco, de Marañón, etc. Entonces empezó a ser Chimbote luego no solamente un puerto exportador de minerales, sino también empezó una de las grandes industrias que fue el boom pesquero. El anchoveta que tenía su mar empezó a procesarse y a exportarse en harina de pescado. En esos tiempos la harina de pescado era, y lo es también ahora, pero lo era mucho más antes porque no habían otras variedades, un excelente fertilizante para el sistema agrícola. Es así como Chimbote empieza a dar su primer paso de impulso industrial a través de la pesca de anchoveta. Llega desde Trujillo un empresario, Banchero Rossi, ahora han escuchado de Banchero. Banchero Rossi estudió ingeniería química en la UNT en Trujillo, trabajaba para los Manucci, él vendía jabones, un empresario muy visionario, y llega a Chimbote y impulsa la exportación de harina de pescado y convierte a Chimbote en el primer puerto pesquero del Perú y del mundo. El primer puerto pesquero del mundo. Entonces, esta acción de migración, como les manifesté, que viene gente de La Libertad, viene gente de la Sierra Ancachina, de la Sierra Liberteña, convierte en lo que llama Arguedas en una mezcla cultural. Por eso que Arguedas se escribe el zorro de arriba y el zorro de abajo. El zorro de arriba se referían a la gente de la sierra y el zorro de abajo a la gente de la costa. Y esta mezcla cultural nos hace a los chimbotanos, prácticamente nos hace un prototipo muy peculiar en el Perú, ¿no? Una mezcla de mezclas prácticamente de culturas que han sabido manejarse con empuje. Luego, un aijiano de Aija, un científico, uno de los grandes hombres que ha tenido nuestra región Ancash, Santiago Antúnez de Mayolo, él presentó uno de los grandes proyectos que ha tenido y que tendrá nuestro país en el norte, que es el Cañón del Pato. Santiago Antúnez de Mayolo estudió las vertientes y las pendientes que venían entre las dos cordilleras, la negra y la blanca, de donde transcurría y venía de arriba hacia abajo el río Santa. El río Santa era obviamente y es siempre un río caudaloso, pero este estudio topográfico que hizo Santiago Antúnez de Mayolo lo estudia para construir una gran hidroeléctrica nacional, el Cañón del Pato, que está en nuestra región, en Ancash. Y este estudio da actualmente, y dio, la gran energía que necesitaba el norte del país y especialmente nuestro Chimbote. Es por eso que una vez que el puerto empezaba a exportar y a través del tren que venía de Huallanca, Choquícara hasta Chimbote, empezó a crearse, y esto se debe también al presidente Odría. Odría, después de Balta, que viene Odría, crea la primera siderurgia del Perú, que fue Sogesa, hoy Siderperú. Primero se llamó Sogesa. Entonces, en este auge del puerto, sirvió también para traer el hierro de Marcona, que está en Ica, y con los minerales y el carbón que se traía, se empieza a hacer
en Chimbote la primera siderúrgica de la elaboración de acero. Estas dos columnas que tuvo Chimbote, el acero y la pesca, convirtieron a Chimbote en una de las ciudades industriales más importantes del país. Recuerden, desde una caleta a ser una de las ciudades más industriales del país, la pesca y el acero. Había trabajo por doquier, empezó la migración, llegó gente de todos sitios a instalarse y a buscar un nuevo futuro en nuestro Chimbote. Pero lo importante es que se refleja la primera unidad de la costa y de la sierra. Y Sider Perú empieza obviamente a la construcción y se generaron muchas frases típicas en aquel entonces, cuando Chimbote tenía gran potencial económico, sus familias tenían mucho dinero. Se decía que cuando hay humo es porque había plata. Plata por la quema de anchoveta, humo por la producción alta de acero que había y de materiales de fierro que se exportaban estas grandes producciones de materia prima. Eso es el gran despertar que tuvo Chimbote a través de la industria. Es decir, jóvenes, Chimbote ya ha tenido una gran experiencia de mega obras. En los años 50, 60, 70 vino el boom pesquero, el boom del acero, y estos estudios que tuvieron a líderes políticos de decidir su rumbo, como Balta, para considerarlo un puerto importante de categoría nacional, como Enrique Meis, para romper la geografía y hacer un tren que cruce los Andes ancachinos desde Huallanca, Chuquicara hasta Chimbote, el puerto que se moderniza y empieza el mar a darnos esa riqueza ictiológica para la exportación de harina, y el acero Sider Perú, que obviamente para poder constituirse necesitó de energía, y esa energía vino del Cañón del Pato que está en nuestra región, gran hidroeléctrica que fue el invento de un paisano nuestro de Aija que está en Ancash, Santiago Antúnez de Mayolo. Todos estos personajes nos demuestran en la actualidad que sí se puede desarrollar una región, que sí se puede despertar a ese león dormido que es Chimbote. Hoy sabemos que han habido sobrecarga de explotación, embarcaciones chinas, falta de control, etcétera. Se ha depredado el mar y se ha dormido Chimbote en esta productividad de la pesca. Otra de las acciones fue Sider Perú, que si bien es cierto, ha habido un aumento de su productividad el año pasado. Quienes estamos en política sabemos que ha aumentado su productividad a 40 millones de ganancia, pero es poco para el potencial que puede dar. Por eso que quienes estamos en Chimbote, en Nuevo Chimbote, en Ancash, sabemos que este Chimbote necesita un reimpulso, volver a lanzar otra vez su potencial industrial que tiene. Pero en mi concepto, humildemente, ya no es la riqueza de su mar, ya no son los minerales de la sierra, ya no es la hidroeléctrica de su río Santa. Hoy su potencial es su juventud. Hoy su potencial son sus ciudadanos, que de padres migrantes tienen ese gen de ser emprendedores. Y para eso se necesita también aprender de la historia. Siempre Chimbote ha sido exportador de grandes cantidades de materia prima, de acero, de harina, pero es momento de cambiar, de mirar en aprender, en manufacturar, para que esta juventud necesite capacitación en productos ictiobiológicos. ¿Por qué no exportar pulpa de jugos, materiales derivados de la pesca como el omega 3 para las farmacias que ayudan mucho al TDAH, o también
derivados de la metal mecánica, que es un rubro necesario ahora en lo que viene Chancay, válvulas, materiales de acero inoxidable, de cocina, de equipos médicos, etcétera. Es decir, manufacturar y especializar sus productos. Eso va a ser la nueva revolución industrial, el nuevo despertar que va a tener Chimbote y Ancash. Para eso tenemos que ver el ejemplo que nos dieron Balta, que soñó en una caleta mirándola y convirtiéndola en un puerto industrial, soñó y actuó y operó y ejecutó Enrique Meix, un tren que rompió la biografía, y tuvimos el hecho concreto de aquel sueño que en el 1913, cuando en el Congreso presentó su proyecto Santiago Antunes de Mayolo y fue desestimado, pero tuvieron que pasar 40 años para que su proyecto, después de 40 años, 4 décadas, tomen para que se ejecute este gran proyecto de la hidroeléctrica del Cañón del Pato, dándole la energía necesaria a Cider Perú. Hoy hay un aspecto importante y necesario. Estamos en un mundo en donde se vende el servicio, se venden los productos y los jóvenes necesitan obligatoriamente que sus autoridades municipales, regionales, ministeriales, congresales, los capaciten. Chimbote ya lo demostró. Chimbote ya fue industrial, fue el primer puerto pesquero del mundo, fue la primera ciudad de exportación de acero en el Perú y en Sudamérica los 3 primeros, compitiendo con la Copelco de Chile. Hoy es un nuevo reto porque el valor agregado es nuestra juventud y se puede porque tenemos que entender de que esta gran bahía que nos mira llorando todos los días en nuestro Chimbote, nos pide y nos clama unidad. Solamente unidos y no distrayéndose. Veo que la política actual no es la razón de la por qué fue construida e inventada la política. La política fue inventada por el ser humano para desarrollar sus problemas, para tener mejor calidad de vida, para un bien común, no para hacer guerra sucia y desperdicios de bajo nivel de peloteros baratos. Eso no es la política. La política es transformar nuestra tierra para dejarles a nuestros hijos un sitio mejor, con hospitales de alta complejidad, con una vía de evitamiento mejor modernizada. ¿Por qué no mejorar las vías de la costa y la sierra, hoy que viene Chancay, y ser un puerto accesorio para la exportación? Este puerto que es un león dormido, siempre digo el puerto de Chimbote es un león dormido. No puede ser un puerto intermediario que solamente sea un almacén y no exporte ni siquiera una bolsa de harina. No puede ser. Este puerto necesita grúas, necesita operarios, soldadores, almacenes, containers, y ahí va a ser donde la juventud va a tener trabajo. Pero mientras estemos desunidos, mientras solamente miremos de bajo nivel, eso nunca va a suceder. Para que suceda eso, tenemos que mirar hacia arriba, porque así nos enseñaron, así fuimos antes. Este segundo despertar, amigos, créanme, es posible. Cuando a través de la inversión privada, que es un gran aliado, porque aquí no existen ni derechas ni de izquierdas, unidos todos se pueden. El Estado no tiene los recursos económicos para modernizar el puerto. Y para que un puerto sea competitivo, para que pueda importar y exportar, necesita presupuesto para comprar grúas con telescópicas, transportes, cadenas de frío, capacitación, etc. Hoy felizmente tenemos a CIMA, astilleros, pero CIMA está solo. Necesita que este puerto realmente sea la gran revolución laboral que va a dar a las generaciones que vienen. Es por eso que el político no puede ser una persona temerosa. El político que camina
bajo tierra firme, sabe que en política va a estar expuestos a juicios, a guerras sucias, a injusticias, pero la historia y el tiempo a uno le dará la razón. El político, cuando estudia sus proyectos, cuando tiene un equipo técnico, el político cuando se pone a dedicar y a concentrarse en la parte cognoscitiva de un proyecto y tiene fe que sabiendo su proyecto va a dar resultados, allí cambia la historia. Allí va a cambiar la historia. Esta bahía, hoy en este mundo moderno, actualizado, súper loco, se tiene que descontaminar la bahía del Ferrol, la bahía Chimbote, porque ahí va a estar nuestra identidad, nuestra salud, nuestro turismo. Vamos a ser tal cual o mejor que Guayaquil o Miami. Y este puerto exportador va a ser tan competitivo, no de nada de envidiarle al puerto de Cartagena que mira el Atlántico. Nosotros vamos a mirar más cerca al gran mercado asiático que existe. Chancay dio el primer paso y no podemos quedarnos atrás. Hoy en día se requiere que nuestras universidades, que nuestros institutos, que nuestros jóvenes sean orientados a una acción regional productiva, que aprendan carreras técnicas y profesionales de acuerdo a la riqueza y fortaleza que tiene su región. Somos una región rica, pero ya no debemos repetir lo que en su tiempo fue exitoso, de solamente exportar materias primas. Hay que elaborar productos, hay que manufacturar, hay que construir parques industriales, hay que liberar las zonas francas, hay que concesionar los puertos para modernizarlos y dar trabajo a la gente. Hay que entender de que la bahía sí se puede descolmatizar, limpiar y hacerla turístico. No hay, y no lo digo por mis hijos nacidos acá, y yo, que me considero más chimbotano que nadie, porque algo hizo por Nuevo Chimbote, esta bahía no lo tiene nadie en el Perú. 33 metros de calaje lo hacen una bahía realmente interesante. Una naturaleza que se debe de explotar. Una naturaleza que nos da Dios y que Antonio Raimondi ya nos explicó que no podemos ser más un mendigo sentados en un banco de oro. Jóvenes, este es un tema interesante para mí, fascinante, porque hoy en día vemos que todo se subsume recientemente en estas noticias de la inseguridad ciudadana. Como dice un gran colega y amigo, el doctor Carlos Quirós, la inseguridad ciudadana es un tema complejo porque no hay oportunidades de trabajo. No se justifica, es un tema de varias aristas, es parte de también, pero para eso hay que generar empleo, hay que tener obviamente control de las obras que se chalequean o del tráfico de terrenos, porque hay otras opciones interesantes que van a opacar estos negocios ilícitos que tienen atemorizados a la gente poniendo en sangre en sus calles. ¿Dónde está la agroindustria? Siempre Chinecas fue la bandera electoral de muchos políticos. Hoy Chinecas tiene una necesidad de reactualizarse. Chinecas, señores y señoras, es incluir a Casma, a Nepeña, a los 35 campiñas que tenemos en nuestra provincia, a los agricultores que solo en el sur de Nuevo Chimbote luchan sin apoyo del Estado, sin el apoyo de su gobierno local y que nos demuestran que sí se puede cultivar higos, pitahayas, etcétera. Es decir, en la agroindustria está el futuro también. Miremos en Camposol, en La Libertad. ¿Y saben qué? La Libertad, Chavimochi, se ría con el agua de nosotros. Y es por eso que los políticos tienen que unirse para que de una forma muy científica, tecnológica, se proclame una ley de cobrarle a Trujillo lo que debe, el canon hídrico, el canon de agua que usa de Ancash. Y esto es sí una necesidad.
Y en esto tienen más razón que yo porque están en el campo, en donde el agua se necesita y donde esta agua no solamente es útil para la agricultura, sino para las futuras inmobiliarias, viviendas que necesitan. No va a haber inversión privada si no tienen agua potable. Así de simple. Y nosotros esta agua que viene del río Santa y que se desperdicia en el mar de nuestras costas del Santa, debe hacernos reflexionar que tenemos que ahorrar esta agua en una bocatoma única. Sí, con valentía, con fuerza, a luchar. La bocatoma es de Ancash y se va a respetar y se tiene que controlar y se tiene que cobrar. Jóvenes, el futuro de una región, el futuro de un país va a depender de la preservación y el agua que tenga. Así de simple. Por eso veo también con cierta relatividad, pero también con preocupación, que hay muchas viviendas por construir y el agua es necesaria. Un parque industrial no es solamente poner un terreno y ponerle un letrero parque industrial. No, necesita luz, necesita agua potable, necesita de agua y las más de 50 hectáreas que por doquier lo tenemos. Es decir, las obras que marcan la historia y el rumbo de una ciudad son las obras de gran impacto. Y siempre diré que el que estudia triunfa. Y cuando hay voluntad política, como la tuvo José Balta, como la capacidad operaria que la tuvo Enrico Meis, como la parte científica que la tuvo Santiago Antúnez de Mayolo, nos dicen y nos gritan desde el otro o la otra dimensión donde están y que lucharon y progresaron a un Chimbote exitoso en la pesca en el acero, en las minerías, en los trenes, que hoy es momento de despertar. Jóvenes, una alegría a pedido de mis amigos Kevin, Mario, Jorge, jóvenes que tenemos a veces charlas políticas y de Zoom, he tocado humildemente, de forma concreta y sucinta, la historia de Chimbote y cómo podría ser ese sueño también turístico de Chimbote. Lo soñó nuestro querido líder, Monseñor Mambarén, en ese teleférico que tiene que ir del Cerro de la Juventud a la Isla Blanca. Pero para eso hay que descolmatar la bahía, hay que cuidar el mar de Chimbote. Obviamente va a depender de un trabajo en equipo. Mi experiencia humildemente explica que tenemos que estar unidos, que tenemos que tener siempre la fe. Cuando haya un problema, cuando haya una adversidad, nunca se sientan derrotados, jóvenes. Levántense una y mil veces, porque la capacidad del ser humano es grande, de levantarse, de superarse y de conseguir sus logros, porque sí se puede. Muchas gracias, jóvenes. Para mí ha sido un honor compartir un momento con ustedes y ya nos estaremos conectando gracias al internet que podemos tocar temas muy históricos y muy bonitos. Buenas noches y Dios los bendiga. Acá hay algunas, las hectáreas que las vendía así. Gracias por esa pregunta. Mire, les cuento de Urbi y de Domus, seguramente que no ha estado en los podcasts anteriores. Los terrenos de Urbi, de Domus, lo vendió la Municipalidad de Nuevo Chimbote. Y sí, lo vendimos a $1, pero el precio no lo pusimos nosotros. El precio lo ponen en el Estado la CONATA, que es una parte del Ministerio de la Vivienda, que son los tasadores nacionales. No es, bueno, a veces es entendible que la gente no conoce, pero cuando el Estado, a través de un gobierno local, municipal, regional, quiere vender un terreno, es Lima, el ministerio que tiene sus peritos y tasadores que tasan el precio. La condición sí que puso la municipalidad es que el Grupo Interban invierta en el agua, desagüe, luz y le dote de 42 parques y entregue terrenos saneados, porque es un terreno que era eriazo, ¿no? Un terreno global. De allí entregaron terrenos para el Hospital de Alta Complejidad, para el sistema educativo, para el sistema universitario, para el Poder Judicial, la Fiscalía, etc. Y 42 parques y las viviendas para la Marina. $1 que permitió ahorrar a Nuevo Chimbote, que no gastó un sol
fueron 87 millones que la empresa privada Interbank Intercorp Domos hizo la red de agua, su laguna de tratamiento, las pistas y veredas, en la cual la municipalidad no invirtió ni una. Lo único que sí pidió la universidad, la municipalidad, es que los jóvenes de Nuevo Chimbote y de Chimbote sean los que trabajen en esas obras, como están siguiendo trabajando. Eso es ser patria. Quienes a veces escucharon tonterías, no crean todo lo que escuchen. Sean y tengan espíritu crítico. En política dicen muchas cosas que no son ciertas. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Van a querer hacer de mí lo que quieran, pero lo que nunca van a poder es derrotarme, porque yo sí creo en la modernidad y en la verdadera construcción de los pueblos. Muchas gracias. Cuídense, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está. Saludos ahí a Moche Felipe 20. No, mi pelo siempre ha sido crespo, no tengo necesidad. ¿Para qué? Sino que lo usaba el pelo corto. Así es. Hay que cambiar de look. Mi hijo Valentín Garón dice que usa el pelo corto como antes. Puede ser, cuando estaba en mi prime. Vamos ahí. Saludos, amigo Orly. Saludos. Un saludo para Andy Montero. Las cosas claras, así es. Siempre con la frente en alto. Y saludando a todos. Lisita Campos, a todos los que están aquí presentes. Este video lo vamos a descargar y pasarlo en Facebook sobre la historia de Chimbote. Ahí bien. Claro, si antes se hicieron, cuando no había la tecnología de punta, cuando no teníamos el poder de la información, hoy, con más razón. Los tigres que representan a Nuevo Chimbote, porque Nuevo Chimbote era considerado como el patio de la provincia de Santa, nadie daba nada por Nuevo Chimbote. Y así como en Asia está el tigre asiático que fue de una gran aldea a una gran potencia como es la China, Nuevo Chimbote tiene su tigre, que es Nuevo Chimbote, el tigre de Ancash, que siendo un arenal es la ciudad más hermosa de Ancash, con todo respeto a las 20 provincias y 55 distritos de la región Ancash, Nuevo Chimbote. Y confío que Chimbote siga ese rumbo. Un saludo para mi amigo Eddie Portalatino, futuro alcalde provincial, estamos en Socios por Ancash. Y un saludo para la futura gobernadora, Susi Aponte Polo, la China Polo, que luchará contra la corrupción para que puedan construir. Somos un equipo que trabajaremos unidos en el desarrollo de nuestra región, provincia y distrito. Vamos a dar con mucha humildad cátedra. Así es. Sí, estamos en un nuevo proyecto. Socios por Ancash es un nuevo proyecto. Es como un equipo de fútbol que antes tuvo un dueño, ahora no. Los nuevos actores somos nosotros. Socios por Ancash es un nuevo proyecto, tiene nueva gente, nuevos actores, nuevos proyectos y marque la C de la capacidad, la C del compromiso, la C de los campeones. Así es. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, Víctor Raúl. Claro, las opciones en democracia, eso es lo fascinante. El votante tiene que conocer a sus candidatos, sus propuestas, sus ideas, su historia, su experticia, porque mientras más improvisación exista, más tiempo se va a perder y más recursos se van a perder. Quisiera Dios que hace tiempo hubiéramos tenido estos recursos que hoy los tienen. ¿Qué no se hubiera hecho? Pero así es la vida. Hoy han tenido el mejor estadio, el mejor uniforme, Adidas, la mejor pelota del mundial, y lo único que han hecho es empatar el partido. Debió golearse. Han tenido todos los recursos del mundo, pero bueno, no se le puede sacar leche a una piedra tampoco. Así que, con toda fuerza, mi saludo para todos ustedes. Muchas gracias a Acuario, a Carito, y acá está, un ratito. Acá está. Saludo. Acá está mi engreída. Saluda. Es mi gatita. Me acompaña por todos lados. Siempre los gatitos son animales muy nobles. Ella muy chochita, manchita. ¿No? Cuídense. Tengo que darle comer.